Chao Yan es el director ejecutivo de un importante grupo empresarial dedicado a la tecnología y al desarrollo de inteligencia artificial. Además de ser un estructurado hombre de negocios, es padre soltero de Chao Bao, un pequeño con una inteligencia superior al promedio, pero que había decidido no hablar. Como siente que su ocupado padre no le presta la suficiente atención, se comporta muy mal, tanto que los doctores y el personal contratado para cuidarlo no duran mucho en su trabajo. Mientras tanto, Chin Yue, una psicóloga infantil de buen corazón, se enteró de que su novio la había estado engañando y que además recibiría un premio por un proyecto que había presentado a la empresa de Chao Yan, el cual prácticamente le había robado a ella, pues era el producto de su trabajo. Así que va al lugar de la premiación. En ese momento, el hijo de Chao Yan desaparece de su vista. Como se siente desorientado y presionado por los desconocidos, sale corriendo causando un alboroto. Repentinamente, casi es atropellado por un carrito de transportar maletas. Afortunadamente, aparece Chin Yue, salvándolo. Esta logra calmarlo con su amabilidad, dándole confianza al pequeño, el cual, como no deseaba hablar, se comunica con unas tarjetas que le hizo su padre. Llega el secretario de Chao Yan. Entonces, ella le deja el niño a su cargo y se va a buscar a su exnovio. De repente, se siente un poco mareada y confunde a Chao Yan con su ex, así que muy molesta, lo empuja a una habitación oscura, reclamándole por robarle sus estudios. En eso, él enciende la luz. Esta se da cuenta de que se había equivocado, disculpándose enseguida por su actitud, y cuando estaba por marcharse, su cabello se queda enredado en un broche que llevaba él en su corbata. Forcejean un momento y como ella es muy práctica, toma una tijera cortando su cabello para liberarse. Todo esto sin darse cuenta de que habían sido grabados en una transmisión en vivo que él estaba haciendo. De inmediato, los espectadores malinterpretaron lo ocurrido. Seguidamente, él se dirige al salón donde entregaría el premio al exnovio, pero recuerda que ésta le dijo que él había hecho trampa, por lo que anuncia que no había ganador y se marcha, cosa que sorprende a todos. Al día siguiente, mientras el pequeño estaba en su cita médica, repentinamente sufre un episodio gritando incontrolablemente. Como allí trabaja Chin Yue, aparece luego de escuchar los gritos. Ambos se reconocen y Chao Bao se calma. En ese momento llega su padre angustiado, igualmente la recuerda, así que muy incómodo, toma a su hijo diciéndole que no hable con desconocidos, cosa que la indigna, pues ella solo quería ayudar al pequeño. Una vez más, le advierte a su hijo tener cuidado con personas desconocidas y se lo lleva. Enseguida, se da cuenta que ella se ganó la confianza de Chao Bao rápidamente, cosa que es muy extraña por el temperamento de su hijo, así que le propone atender a Chao Bao, pero al ver su actitud, ella se niega rotundamente. Chao Yan no se da por vencido, hace todo lo posible para convencerla, y como la ayuda con un inconveniente en la calle, esta percibe que él no es tan frío y calculador como aparenta, así que decide aceptar como paciente al pequeño. Revisando su información, ve que faltaba poco para su cumpleaños. Al verlo, le habla sobre eso, pero el niño se sobresalta. Entonces Chao Yan le hace saber que perdieron a personas muy importantes en un accidente automovilístico el día del cumpleaños del pequeño hace 5 años. Desde entonces, Chao Bao dejó de hablar. Entendiendo su trastorno de estrés postraumático, ella decide organizarle una fiesta para ayudarlo a superar su trauma, incluyendo a su padre. Se reúnen planificando cada detalle y al final del día la lleva a su casa. Como estaba muy cansada, se queda dormida en su auto y él le coloca un brazalete diciéndole que su empresa lo había lanzado recientemente y le dio esa muestra para probarlo. Ella se da cuenta de que es un brazalete para parejas. Le pregunta quién tiene el otro. Él no le responde claramente y se marcha. Más adelante, Chin Yue comienza a sentirse muy mal y él se entera gracias al brazalete. Muy preocupado, va a su casa para ver cómo se encuentra. Una vez allí, la llama por teléfono y como no responde, se las arregla para entrar, consiguiéndola saliendo de la ducha. Se disculpa saliendo del baño de inmediato y cierra la puerta. Resulta que la cerradura estaba dañada y ella se queda encerrada. Aunque se siente muy mal, logra salir. Le reclama con sus últimas fuerzas y se desmaya sobre él. Seguidamente la acuesta en su cama, donde ella lo sujeta del rostro delirando por la fiebre, haciéndolo sonrojar y después cae rendida nuevamente. Al despertar, ve a su lado a Chao Bao, pues la cuidó toda la noche junto a su padre. Este le indica que lo deje
deje dormir un poco más. Ella sale de la habitación sorprendiéndose al ver que habían limpiado su apartamento. Chaoyan le sirve el desayuno. Como no pudo celebrar el cumpleaños del niño, le dice que le pida lo que desee para compensarlo. Entonces el pequeño le pide ser su madre con una gran sonrisa, sorprendiendo a Chaoyan, quien solo se mantiene en silencio observando la situación. Conmovida por la petición, ella acepta. Le pide al pequeño que la llame mamá, pero este no consigue pronunciar palabra alguna. Ya en la noche, Chao Bao le indica a su padre que deseaba pasar más tiempo junto a su nueva madre, así que este se ve obligado a invitarla a ir de paseo con ellos. Allí la pasan muy bien, conociéndose más, compartiendo alegremente. En eso, Chao Bao desaparece. Muy angustiados, lo buscan, pero no lo consiguen, pues todo fue un plan del pequeño junto al amigo de su padre para dejarlos solos en el bosque, logrando su cometido. Así que pasan la noche allí, cenando juntos bajo el cielo nocturno iluminado por las estrellas. Más adelante, en un evento, la nueva novia del ex de Qin Yue intenta avergonzarla, comentando frente a todos los rumores sobre ella y Chaoyan. Le pide a este aclarar la situación. De inmediato, él les hace saber a todos que no deseaba ser el novio de Qin Yue, sino su esposo. Seguidamente, con un lujoso anillo, le pide matrimonio colocándoselo. Se le acerca y la besa suavemente, sorprendiendo a todos, incluyéndola. Resulta que se habían puesto de acuerdo para hacer esa falsa declaración y dejar mal parada a la ex. Luego llega a su casa, toma un baño. Pensando en lo ocurrido, decide regresarle el anillo a Chaoyan, pero cuando se lo está quitando, sale volando y no sabe dónde podría haber caído. Angustiada, lo busca por todas partes junto a su amiga, ya que es una preciada joya. Más adelante se reúne con Chaoyan, le hace saber su preocupación por engañar a todos con su falso compromiso, a lo que éste le responde que no es falso, puesto que sus intenciones de casarse son muy reales. Desea que ella sea la madre de Chao Bao, cosa que la deja impactada y no parece estar de acuerdo. Entonces él se le acerca diciéndole que tal vez tiene miedo de enamorarse de él. Le responde haciéndole saber que jamás sucedería eso. Más adelante se encuentra con un viejo amigo de la escuela que acababa de regresar del extranjero. Chaoyan los ve juntos muy celoso, se baja del auto y la abraza haciéndole saber al amigo que ella es su prometida. Más tarde, pensando sobre lo ocurrido, no entiende por qué le duele el corazón ni por qué se comporta de esa manera. Inevitablemente, los padres de Qin Yue se enteran de su compromiso, le piden que les presente a su prometido. No muy convencida, lo hace. A estos parece caerle muy bien, ya que les agrada bastante que el futuro esposo de su hija sea un hombre guapo, de buen corazón y muy rico. Comparten una deliciosa cena. Él les pide a sus suegros quedarse a dormir y estos aceptan, cosa que no le agrada a Qin Yue. Un poco incómoda, le pide que duerma en el sofá. Él se niega. Le dice que entonces ella dormirá en el sofá y este le pide que se quede en la cama. Como estaba un poco ebrio, siendo muy sincero, le hace saber que envidia su vida, ya que tiene una familia amorosa con quien compartir sus días, pero en cambio él no tiene nada, solo al pequeño Chao Bao. Se considera un padre terrible por ni siquiera poder darle una familia. En eso recibe una llamada donde le indican que su hijo tenía fiebre, así que rápidamente ambos van a verlo. Qin Yue es la única que consigue que Chao Bao consuma las medicinas, ya que confía en ella y la quiere como a una madre, tanto que finalmente logra pronunciar su primera palabra llamándola mamá. Desde ese momento no deja de llamarla así cada vez que puede y ella lo cuida cariñosamente siendo una verdadera madre, cosa que los alegra profundamente. Como había perdido el costoso anillo y definitivamente no podía pagarlo, Chaoyan le propone firmar un contrato donde ella se comprometa a ser su esposa falsa durante un año, con la condición de que Chao Bao no se entere de que no es real. Dicho contrato se dará por concluido cuando el pequeño recupere por completo el habla, alguno de ellos fallezca o encuentren una pareja real. Además, él quiere que sea su psicólogo infantil a tiempo completo, por lo que debe renunciar a su trabajo para dedicarse solo a Chao Bao. De esta manera, sin tener muchas opciones, Qin Yue se despide de sus compañeros de trabajo
y se muda a la lujosa casa con su nueva familia. Xiaoyan la recibe enseñándole el lugar, haciéndole saber las reglas. Así comienzan a compartir el día a día, fingiendo estar muy enamorados delante de Xiao Bao para demostrarle que son una pareja real, aunque la verdad se veía muy fingido su supuesto amor. Qinyue se siente muy presionada de vivir en esa casa con tantas reglas. Intentando mejorar la calidad de vida de Xiao Bao, le sugiere a su padre que lo inscriba en una escuela, a lo que este se niega de inmediato, ya que en ese lugar trabajaba el amigo de ella, y esto en el fondo lo ponía muy celoso. Como él no sigue sus sugerencias y prácticamente no la dejaba hacer nada, ella decide marcharse de la casa. Al ver esto, Xiao Bao no estaba dispuesto a separarse de su madre, así que se escapa y llega a su apartamento, quedándose con ella. Retomando su vida, Qinyue regresa a su trabajo, donde discute acaloradamente con la madre de otro paciente y cae por las escaleras, lastimándose el tobillo. En eso aparece Xiaoyan, tomándola en sus brazos la ayuda, y ella decide regresar a su lujosa casa, llegando a un acuerdo con él, dejando claro que su prioridad era Xiao Bao. Pero como Xiaoyan se siente muy mal, ella lo cuida cariñosamente aun cuando este es demasiado exigente. Revisando un libro, consigue una foto de él muy contento con unos amigos junto a una chica. Le pregunta quién es. Este le responde que son cosas del pasado sin importancia. Tiempo después, Xiaoyan, no muy convencido, acepta que Xiao Bao asista a la escuela. Su primer día de clases lo llevan juntos a la escuela. La maestra le sugiere despedirse de su hijo con un beso como lo hacen los demás padres. Así lo hacen, y continuando con su actuación, ella lo sujeta del rostro y le da un beso delante del pequeño. Una vez en la casa, él se le acerca poniéndola nerviosa. El ambiente se pone muy tenso y cuando están a punto de besarse, llega la tía de Xiaoyan, sorprendiéndolos. Enseguida, él se la presenta como su esposa. La señora le hace varias preguntas sobre ella. Este le responde haciéndole saber que es una buena persona y que Xiao Bao la quiere muchísimo, pero la tía no parece estar muy convencida. No le parece que Qinyue esté a la altura de su sobrino. Al salir del lugar, la señora le comenta a su esposo que notó que su sobrino está enamorado, pero que debe casarse con la hija de otra familia poderosa para afianzar su posición. De esta forma, cuando parecían ser una familia feliz, aparece una mujer distinguida llamada Lin Wei, hija de una familia influyente, la cual ahora forma parte de la empresa de Xiaoyan. A la tía le parecía esta chica la mejor opción para casarse con su sobrino, pero a este no le importa la opinión de la señora y da toda su atención a Qinyue, sintiéndose cada vez más cercano con ella, desarrollando sentimientos románticos mutuamente. Repentinamente, el padre de Qinyue debe ser operado de emergencia, cosa que la preocupa en gran medida. En eso aparece Xiao Bao consolándola cariñosamente. Igualmente, Xiaoyan la apoya y contrata a uno de los mejores doctores del país para que realice la cirugía de su querido padre, la cual resulta ser un éxito, alegrándola profundamente. Tiempo después, afortunadamente, la amiga de Qinyue encuentra el anillo de compromiso que había perdido y se lo devuelve, diciéndole que se sincere con sus sentimientos hacia él y aclare esa situación de una vez por todas. Pero luego de ser horriblemente humillada por Lin Wei, decide apartarse, diciéndole a Xiaoyan que ella no encajaba en su familia adinerada. Le pide romper el contrato que los unía, puesto que Xiao Bao estaba bastante recuperado, pronunciando más palabras y completamente adaptado a la escuela. Ya no necesitaba una psicóloga personal. Él hace lo posible para que ella se quede, pero tristemente no lo consigue. Qinyue le devuelve el costoso anillo y se marcha. Por su parte, la tía insiste para que acepte el compromiso con Lin Wei, a lo que Xiaoyan le deja muy claro que no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de arreglos por conveniencia. Más adelante, Qinyue va a visitar a Xiao Bao para ayudarlo con su preparación para participar en un concurso. Su amigo la acompaña percibiendo su tristeza. Esta le hace saber que es porque extraña al pequeño, pero el amigo de inmediato se da cuenta de que no es por Xiao Bao y le dice que no hay problema si le gusta a Xiaoyan. Justo antes de que hablaran, ella estaba grabando una canción para que el pequeño la escuchara en su ausencia, pero olvidó pausar la grabadora, por lo que la conversación con su amigo quedó grabada accidentalmente. Luego Xiaoyan escucha dicha conversación, aun cuando ella intentó evitarlo. Se miran a los ojos fijamente, sintiendo cómo se aceleran sus corazones. Ella se aparta rápidamente. Entonces sus brazaletes les indican que sus frecuencias cardíacas se aceleraron. Luego de una actividad del pequeño, el amigo de ella habla con Xiaoyan, le hace saber sus sentimientos por ella. Mientras tanto, la tía había mandado a investigar a Qinyue porque sospechaba que
ella era la doctora que rescató a Xiao Bao el trágico día del accidente. Efectivamente, en ese entonces, casualmente Qin Yue pasaba por allí cuando notó el accidente. Se acercó al siniestro logrando salvar a Xiao Bao. Por eso, este confía tanto en ella porque la recuerda como su salvadora. Más adelante, Xiao Yan le propone renovar el contrato, pero esta vez con un plazo indefinido, pues habla de tenerla en su vida para siempre, porque la ama profundamente y ella acepta, pues igualmente está muy enamorada de él. Se acercan románticamente sin poder resistirse más a sus deseos y se besan apasionadamente. En ese momento aparece Xiao Bao tomando sus manos, inmensamente felices de completar su núcleo familiar. De esta manera inician su relación amorosa, compartiendo momentos muy agradables, cada vez más atraídos el uno por el otro. Qin Yue le hace saber que solo firmará el contrato si le confiesa directamente sus sentimientos, pues desea escucharlo decirle que la ama verdaderamente. Esto le cuesta mucho a él, pues nunca ha expresado sus sentimientos directamente. Entonces ella se niega a firmar el contrato. Su asistente le aconseja invitarla a salir. Este lo hace y ella se arregla usando un lindo vestido, pensando en una cita romántica, pero contrario a lo que esperaba, este la lleva de pesca, cosa que la decepciona un poco. Aún así, la pasan muy bien. Ella cae accidentalmente sobre él y terminan besándose apasionadamente. A Xiao Yan realmente le cuesta mucho decirle que la ama. Siempre ha sido muy frío en ese sentido, hasta que luego de titubear y de un gran esfuerzo, termina diciéndole con sus propias palabras que la ama profundamente, lo que alegra su corazón. Luego le hace saber a las amigas de su amada que su relación ya es oficial y estas se alegran muy emocionadas. Comienzan a pasar sus días juntos, muy alegres de amarse, pero como nada es perfecto, la tía nefasta decide separarlos. Le dice a Qin Yue que Xiao Yan fue el responsable del accidente donde falleció su hermano junto a su cuñada, quienes son los verdaderos padres de Xiao Bao, y que perdió la memoria por el impacto. Debido a esto, no recuerda nada. Además, sabe que ella salvó a Xiao Bao, cosa que podría hacerlo recordar todo, y como la señora no quiere que eso ocurra, le pide que por favor lo deje. Esto la hace reflexionar. Conversa con su amado hablando sobre su hermano, dándose cuenta del dolor que le causó su pérdida. Ella no quiere hacerlo sufrir más, ni tampoco a Xiao Bao, así que con el dolor de su alma finaliza su relación, dejándolo totalmente desconcertado. Ella se marcha de la casa, regresando al apartamento donde vivía con su amiga, pero como Xiao Yan no estaba dispuesto a perderla, va a buscarla junto a Xiao Bao. Le sirve el desayuno mientras ella le dice que se marche, pues ya no eran pareja, a lo que este le responde que no está de acuerdo con eso. Además, firmaron un contrato el cual no puede romper así nada más. Luego la sigue al trabajo siendo muy insistente, pues desea estar con ella. La abraza diciéndole que no acepta su rompimiento y que puede vivir con su amiga como unas vacaciones para darle su espacio, pero con la condición de que tengan citas semanales. Aunque esta intenta negarse, él no la deja hablar y se marcha. Más adelante, el superior de Qin Yue le informa sobre la oportunidad de ir a Alemania junto a su equipo de investigación para trabajar en un proyecto y continuar sus estudios. Así que llama a Xiao Yan muy seria, le hace saber su decisión de irse al extranjero. Este le dice que si quiere estudiar en el exterior, él puede ayudarla y acompañarla, pero le responde que no es necesario, pues está muy cansada de salir con él y de verlo siempre. Además, su amor no es tanto como él pensaba y finaliza la llamada dejándolo destrozado. Luego se reúne con su tía, quien le revela el motivo por el cual lo dejó Qin Yue, cosa que le hace sentir muy mal. Además, cree que no es digno de ser el padre de Xiao Bao, pensando que causó el accidente donde fallecieron sus verdaderos padres. Más adelante, asiste a la despedida de su amada, donde muy triste le hace saber que acepta terminar su relación, deseándole un buen viaje frente a sus amigos. De esta forma, llega el día de su partida. En ese momento, se entera de que Xiao Yan había desaparecido, dejando a Xiao Bao solo, cosa que le resulta muy extraña, así que va de inmediato a buscarlo. Afortunadamente lo encuentra, abrazándolo aliviada. Le pide que regrese a la casa. Una vez allí, le hace saber que ya no se irá al extranjero, pero este le responde que lo deje en paz, ya que no tienen nada que ver. Aún luego de escuchar estas fuertes palabras, ella decide mantenerse a su lado, intentando hacerle ver que no es culpable del accidente. Pero cuando Xiao Bao lo llama papá por primera vez, se alegra su corazón, haciéndolo pensar que tal vez no es un mal padre, decidiendo hacer lo posible por recordar lo ocurrido el día del accidente.
así que reconecta su relación con su amada, quien se compromete a ayudarlo a superar su trauma. Él ahora solo desea vivir alegremente con sus dos amores unidos como familia, pero cuando pensaban que las cosas mejorarían, Chin-yue es secuestrada frente a Xiao Bao, quien de inmediato le avisa a su padre, haciéndole saber el número de placa del auto, pues es un niño muy inteligente. Entonces Xiao Yan los persigue e impacta el auto de los secuestradores, rescatándola. Este choque lo hace reaccionar, llegando a su mente los recuerdos perdidos del día del accidente donde perdió a su hermano. Resulta que todo había sido una trampa de unos enemigos de su familia para quedarse con su empresa. Además recuerda que ella fue quien rescató a Xiao Bao ese día. Ella le comenta que todo eso salió a la luz y que los culpables habían sido llevados a prisión. Le agradece por rescatar a Xiao Bao y a él mismo y se besan románticamente aliviados de tenerse el uno al otro. Más adelante, mientras jugaban baloncesto compartiendo en familia, Xiao Yan recibe un golpe en la cabeza quedando inconsciente. En eso aparece su querido hermano en su mente. Le dice que no es culpable del accidente. Además, él y su esposa están muy agradecidos con él por cuidar amorosamente de su querido hijo. Ahora Xiao Yan está totalmente curado de su trauma, al igual que Xiao Bao. Le dice a su amada que no pierda la oportunidad de ir al extranjero para continuar con sus estudios. Le enseña sus certificados matrimoniales, prometiéndole visitarla todos los meses junto a su hijo. Ella le comenta que deseaba un hermoso vestido de novia, pues cuando era pequeña jugaba usando sábanas. Entonces toma una, actuando como si estuvieran en su boda, bailando alegremente. Luego se besan románticamente, felices de estar juntos. Un año después, ella regresa a su país, reencontrándose definitivamente con sus dos amores. Él no pierde la oportunidad de tomarla en sus brazos y besarla apasionadamente. De esta forma, finalmente llega el día de su boda. Todos están muy contentos. Ella lo sujeta del brazo mientras que el pequeño Xiao Bao lee fluidamente un discurso siendo el maestro de ceremonias. Se dan el sí eterno, colocándose sus hermosos anillos. Luego unen sus labios suavemente expresándose su amor, decididos a forjar un futuro junto a su querido hijo.